La gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón, un cuadro de la eternidad, predicación a cargo del hermano José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Hoy terminamos nuestro estudio de Ruth y curiosamente este último pasaje que vamos a ver, podríamos hablar horas y horas y horas, y hoy solo voy a tocar algunos pequeños puntos de lo que veremos. Pero bueno, habrá otras ocasiones en que pudiéramos hablar de esto. Dice la palabra de Dios ahí en Ruth, del capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven él te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Esaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Una pregunta, hermanos: ¿por qué Dios instituyó el matrimonio? Yo a veces me lo he preguntado. Bueno, me lo preguntaba antes y decía: ¿por qué? ¿Por qué Dios? Porque es algo que Dios instituyó. Y tan lo instituyó Dios, ¿verdad?, que aún los que no lo conocen se casan. Las tribus más alejadas de la tierra, que no han tenido contacto con la civilización, resultan que se unen hombre y mujer en algo parecido a un matrimonio. Es algo que Dios lo instituyó y que el ser humano lo hace. Pero ¿por qué Dios instituyó el matrimonio? Y lo vamos a ir descubriendo, hermanos. Alguien dirá: pues para castigarnos. No, para eso no lo instituyó el Señor. Que usted se castigue, hermano, ese es su problema. Vemos aquí en esta parte de Ruth los cuadros por los cuales vemos la razón por la que Dios instituyó el matrimonio. Y no podemos pasar desapercibido todo lo que aquí menciona. Vos es un judío que toma a una esposa gentil, ya lo habíamos dicho. Vos es el pariente judío, ¿verdad? Nuestro redentor judío, que toma a una esposa gentil como nosotros, a una iglesia. Es el cuadro de Cristo tomando a su esposa gentil, que es la iglesia. Pero también ahí nos menciona otros matrimonios, ¿verdad? A Israel, un judío que toma una mujer gentil, que es Raquel, también tipo de la iglesia, e Israel, tipo del pariente y del redentor judío. Pero también nos menciona a Judá, que toma a Tamar como mujer, una mujer gentil, de la cual nace Fares, y curiosamente de allí viene la ascendencia, y en esa línea viene toda la descendencia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos viendo cómo estos cuadros nos presentan cuál es el propósito del matrimonio. Y además la Biblia nos dice que estas uniones las bendijo. Dice de Israel que fue para edificar al pueblo de Israel. Fíjense, Israel toma a Raquel, toma primero a Lea, su hermana, ¿verdad? Ahí lo engañó su suegro, y lo hizo tomar primero a Lea, y luego a Raquel.
Y luego, entonces engendró hijos con Lea. Raquel no podía tener hijos, pero luego con la criada de Lea, luego con la criada de Raquel, y finalmente engendró hijos con Raquel. ¿De dónde viene? Ahí viene las 12 tribus de Israel, ahí surgieron 12 hijos de las 12 tribus. Me decía un amigo que tenía una movida, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿qué estás haciendo, no? Me decía, pues tú eres cristiano, ¿no? Sí, bueno, pues ahí está el rey David y todos esos tuvieron un chorro de esposas. Yo, ¿por qué no puedo tener otra? Yo les voy a decir, mi teoría es que, no, más bien no es mi teoría, alguien me dijo algo muy cierto, la descendencia real de donde iba a nacer el Señor Jesucristo siempre fue muy atacada. Allí hubo mucha esterilidad, siempre fue muy atacada, ¿sí? Y yo creo que Dios permitió que en esa descendencia pudiera haber tanto matrimonio para que la descendencia real se mantuviera, para que el pueblo en el cual iba a venir el Salvador pudiera crecer. Y entonces Dios bendice a Israel y tiene 2 esposas y sus criadas, y de ahí salen 12 tribus. Engrandeció, de ahí salen las 12 tribus. De Judá y Tamar, ¿verdad? Dice, como Fares. Fares finalmente termina siendo un ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos la genealogía real, veremos que Fares, ¿verdad?, es un tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas bodas son un cuadro de algo, hermanos, que viviremos algún día. Es una representación de algo que nosotros como iglesia, los que hemos creído en el Señor Jesús, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el Señor Jesucristo, viviremos en la eternidad con nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:9, mire lo que dice. Ya Satanás es vencido, ¿verdad? Ya pasó la gran tribulación, ya vino el Señor Jesucristo, y dice, y el 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un día va a haber una boda, hermanos, en la eternidad. Bueno, antes, cuando la iglesia sea llevada, va a haber una boda, hermanos. Y si leemos con cuidado allí, por ejemplo, Cantar de los Cantares, vamos a ver que en esa boda va a ser impresionante. Va a haber damas, va a haber música, va a haber compañeros, padrinos. Va a ser una boda como las conocemos, como se hacían las bodas en el Medio Oriente. Si leemos allí con cuidado Cantar de los Cantares, vamos a ver que va a ser una boda espectacular cuando estemos con nuestro Señor. Y así vamos a estar por toda la eternidad, de donde, hermanos, el matrimonio, fíjese bien, el matrimonio debe ser el cielo en la tierra. Fíjese nada más qué cosa tan hermosa. Debe de ser un pedacito de cielo, un pedacito de esa eternidad aquí en la tierra. Con esa felicidad y ese gozo que vamos a tener como iglesia cuando estemos junto con nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos por toda la eternidad con Él, en la Nueva Jerusalén, gozando de su presencia completa y absoluta, el matrimonio, hermano, debe ser un anticipo de esa felicidad que vamos a vivir. De ahí entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué creó Dios el matrimonio? ¿Por qué lo instituyó? El matrimonio es un cuadro, es un anticipo de la relación del matrimonio que el Señor Jesucristo va a tener con su iglesia.
El matrimonio es un anticipo. El Señor nos quería mostrar cómo va a ser la eternidad cuando estemos con Él. Así es que, hermanos, cuando hablamos del matrimonio, debemos de entender que debe ser un anticipo de la felicidad eterna, un anticipo de lo que vamos a vivir en la eternidad. Por lo tanto, hermanos, si estudiamos la relación que Cristo tiene con su iglesia, si nosotros vemos a través de la profecía y a través del Nuevo Testamento cómo el Señor va a tener una relación con su iglesia, entonces entenderemos cómo debe ser el matrimonio. Y al ver esos principios que el Señor Jesucristo aplica en su relación con la iglesia, entenderemos los principios que debemos seguir para tener un matrimonio bendecido. Fíjense que no dije un matrimonio feliz, dije un matrimonio bendecido. Y les voy a explicar más al rato por qué no dije un matrimonio feliz. Así es que yo encontré hasta ahorita 3 principios de un matrimonio bendecido. 3 principios que tenemos que aplicar para tener un matrimonio bendecido. 1. El propósito del matrimonio es el reino. Versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Mi mamá tenía una amiga y bueno, era una madre ejemplar. Pocas mamás como ella, pocas mamás como ella. Era una madre ejemplar, pero además involucró al marido también en el asunto de los hijos, ¿no? Entonces, estos 2 personajes, ¿verdad?, se abocaron, hicieron del propósito de su matrimonio el educar a sus hijos, y se volcaron en los hijos al 100%, ¿verdad? Se volcaron así, todo giraba en torno a sus bebecitos, todo en su vida giraba alrededor de sus hijos. Digo, el gran asunto es que unos salieron buenos y otros salieron medio maletones, pero bueno, al final ellos se volcaron en sus hijos. Y cuando el último de ellos se casó, el último de ellos finalmente tomó una esposa y se casó, esta pareja se dio cuenta que no tenían, se había acabado la razón de ser de su matrimonio. Y a esa edad, a los 60, 60 y tantos años, se divorciaron, porque se acabó la razón de ser del matrimonio. La razón, hermanos, es el reino. Siempre que vemos en la Biblia que Dios une a 2 personas, siempre vemos que Dios está pensando en el reino, en el reino. Siempre. El matrimonio y su objetivo es el reino, son los planes del reino. Génesis 24:7, mire lo que dice, hermano. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú le traerás de allá mujer para mi hijo. Fíjense, Dios le dijo a Abraham las reglas de la mujer que iba a traer para su hijo, de su parentela. Y le dice el criado: oye, y si la buscamos por acá, ni se te ocurra que encuentre mujer entre las cananeas. Oye, y si no quiere venir y me llevo a tu hijo, tampoco se te ocurra llevarte a mi hijo para allá. De allá me sacó el Señor
y de allá la traes, pero aquí se queda. ¿Por qué? Porque el propósito era el reino. Y cuando Isaac se casa con Rebeca, el propósito de Dios, ¿cuál era? El reino. Génesis 1:27, y aquí está tan claro como el agua. Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio el propósito de fructificar y multiplicarse. Alguien dirá, bueno, hermano, entonces sí, el propósito son los hijos. No, hermanos, es el reino. Después de la rebelión de Lucero, y que se llevó con él una tercera parte de los ángeles, la idea es volver a restablecer el reino. En la época de Adán, ¿cómo se restablecía ese reino? Multiplicándose. ¿Cómo se restablece hoy? Es el mismo mandamiento: id y haced discípulos. Es lo mismo que fructificad y multiplicaos. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano? El reino. Mire, yo estoy seguro que muchos matrimonios fracasan porque no han establecido como el propósito de su matrimonio, que es que extender el reino. El propósito del matrimonio, hermanos, no son los hijos. No son los hijos. Eso no quiere decir que usted vote a sus hijos y no los cuide, no. Pero no son sus hijos. El propósito no es su patrimonio. El propósito no es ser feliz. Fíjese que aquí ha habido un engaño para variar, nos lo han traído los gringuitos, ¿no? Ellos de repente dijeron, el matrimonio es así como hicieron del matrimonio un fin en sí mismo, y entonces ahora se volcaron, obviamente en una reacción ante la ola de divorcios y de infelicidad matrimonial. Entonces se volcaron, ¿verdad?, a hacer del matrimonio un fin en sí mismo, de la felicidad matrimonial. Y entonces ahora resulta que el propósito del matrimonio es el matrimonio en sí, hermanos. Y eso es un engaño. Eso es un engaño rotundo. Los matrimonios tienen luchas, tribulaciones, tristezas, retos. No siempre hay felicidad. También tenemos que enfrentar las tribulaciones de la vida naturales. Mi hermana y su esposo, el reto de mi sobrina fue algo de 6 años, que fue una tribulación y fue un reto difícil para ellos. No todo fue felicidad. Estos 6 años son bendecidos, hermanos, pero no es una felicidad, ¿cómo se llama?, de alegría, ¿verdad? Una revista gringa que traía mi esposa ahí en el avión, ¿no? Una casa preciosa, un jardín hermoso, ¿no? Una mamá pero impecable, un papá precioso, guapísimo, ¿no? Unos hijos que, bueno, no, ¿qué les platico? Eso no es el propósito, hermano. El propósito es el reino, hermano. Y eso nos toca a los hombres, hermano. Así es. ¿Usted ha hablado con su esposa y establecido este propósito en su matrimonio? ¿Usted se ha sentado con su esposa y le ha dicho, oye, fíjate, fulana, que el propósito de este matrimonio va a ser el reino? Y todo lo que hagamos y todas las decisiones que tenemos van a girar en torno a nuestro Señor, a su reino, a extenderlo. Y va a haber dificultades, y va a haber retos, y va a haber tribulaciones, pero lo que nosotros vamos a buscar siempre va a ser extender el reino de Dios. Hermanos, si usted no lo ha hecho, hágalo pronto.
Y no importa cuántos años lleve de casado, hermano. No importa si usted ya tiene muchos, 20, 30 de casado, no importa. Nunca es tarde para establecer el propósito del matrimonio. ¿Han hablado con sus hijos y les han dicho? Sus hijos saben que el propósito de ese hogar es extender el reino. ¿Lo saben sus hijos? ¿Viven así ese matrimonio? Miren, en casa quizá no, en mi propia casa quizá nunca nos hemos sentado a decirlo así, pero siempre lo hemos entendido, mi esposa y yo, de una o de otra manera, que ese es nuestro propósito. Y se lo hemos transmitido a la hija, que el propósito de nuestra familia es el reino de Dios. Y hermano, hágalo pronto. Hágalo pronto. Nunca es tarde. Vos y Ruth son un eslabón en la ascendencia del rey. Vos y Ruth contribuyeron al reino. Segundo principio, el matrimonio es una relación de exclusividad. Capítulo 4, versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Mire, el matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer donde no participa nadie más. Dice que vos tomó a Ruth, ¿no? No tomó a nadie más, tomó a Ruth. Segunda de Corintios 11:2, para que lo veamos en un principio de nuestro Señor. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, dice Pablo, y le está escribiendo a una iglesia. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Con un solo esposo. Génesis 2:24 dice: y dejará el padre a su madre y a su mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y mire, hermano, no estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de engaños, espero que de eso no estemos hablando. Estamos hablando de que no participa nadie más. No participa su mamá, su mami, perdón, no participa su mami. No participa nadie más, hermano. Nadie más. Vos tomó a Ruth. No tomó a Noemí, a Ruth, a Noemí. No, Noemí participaba, pero Noemí, si lo vemos, fue una bendición. Estaba allí, él tomó a Ruth. Hermano, esto no quiere decir que usted se aleje de su mamá, de sus suegros. No. Fíjese de qué estoy hablando. Estoy hablando de participar, de meterse. Siempre les he dicho, y algún día les voy a platicar de las tres mujeres sabias que me educaron. Hubo 3 mujeres muy sabias que me educaron. Mucho de lo bueno que tengo ellas me lo dieron. De lo malo yo soy el único responsable, hermanos. De lo malo yo soy el único responsable. Pero una de ellas, cuando me iba a casar, y ahorita van a saber quién fue, me dijo: mire, hijo, qué bueno que te casas. Yo estaba pidiéndole a Dios ya que te casarás pronto, ya me estabas preocupando, dice. Ya cumpliste 32 y no veía nada claro. Dice: me da mucho gusto y yo siempre voy a ser tu madre y aquí voy a estar siempre para lo que necesites, hijo, todo. Pero te voy a decir algo. Si yo empiezo a ver que vienes muy seguido para acá, que empiezas a venir aquí a cada rato, que yo te veo aquí continuamente, que me hablas todos los días y a cada rato y me traes frita y vienes y todos los días, yo mismo, hijo, te voy a correr. Yo te voy a correr. Y evítame la pena de tener que hacerlo, hijo, porque tu lugar ya no es acá.
Tu lugar es al lado de tu esposa. Así es que evítame la pena de tener que correrte. Ya no te quiero aquí. Por eso cuando mi esposa me dice, ¿quién te quiere? Y le digo, mi mamá, me dice, pues eso crees. Dice, vete a ver si te recibe. No participa nadie más. Hermano, póngale límites a su mami. Si su mami es una metiche, con mucho amor, hermano, con todo el amor del mundo, mamita, te adoro, eres mi vida, mi corazón, pero ¿sabes qué, mamá? No te metas en donde no te llaman. Hermana, si su mamá se mete, haga lo mismo, porque el matrimonio es de dos. ¿Usted sabe cuántos problemas hay en el matrimonio por los parientes metiches? Más de los que usted se imagina. Porque la mamá opina, el papá opina, opina la suegra, opina esto, opina todo mundo. Y es que mi mamá me dijo, ya me lo había dicho mi mamá, tú eras un baquetón y así. Bueno, si su mamá le dijo que era un baquetón, no lo diga, hermana. Ya lo corroboró. ¿Cuál es el problema? Conocemos un caso, mi esposa y yo. Están a punto de divorciarse. Están a punto de divorciarse. Y una de las razones más fuertes es porque la mamá de él, ¿verdad?, es una metiche. Llega a la casa, no, así no le gusta, esa comida no le gusta así a mi hijo, es que yo se la hacía de esta manera, es que tú no atiendes a mi hijo como lo atendía yo, es que tú no eres como, hermano, o sea, a ver, de una vez que quede claro, nadie lo va a atender como su mami, ya, acéptelo. Nadie, ya está bien. Hermana, a su hijo nadie lo va a atender como usted, pero qué bueno, para que se haga hombrecito, para que se haga hombre. Y este matrimonio está a punto de divorciarse por esa razón. Porque hay una mamá metiche que ahí está. Ayer me reuní con mis compañeros de secundaria. ¿No? Sí. Hace algunos años. Hace como 3 o 4. Y una de mis compañeras, ya es abuela, dice, y nos platicaba, dice que se divorció. Bueno, su marido la dejó, pero dice que su suegra iba y le decía a su marido, no, hijo, es que yo creo que los hijos de ella no son tuyos. Y así la traía. Es que yo creo que esos niños no son tuyos y esos niños no son tuyos. Dice, mira, no por eso me divorcié, dice, pero yo creo que sí contribuyó. Dice, porque se fue y ni siquiera avisó para dónde se fue. Hermano, porque es a usted al que le toque, al que le toca. Tome a su esposa, establezca ese propósito y tome decisiones guiado por Dios y alejen a aquellos que intenten intervenir. Sea sabio y hágalo así. Aleje a aquellos que quieran intervenir. Si usted, hermana, es suegra o suegro, hermano, no se meta. No se meta. Aunque usted vea, estos se van a dar, pues que se den. ¿Cómo aprendió usted? ¿Cómo aprendimos? Pues dándonos. Hijo, ya, ¿no? Ay, ya se van a dar. Pues, esté cerca por si, para que los daños no sean más grandes, ¿verdad? Está ahí cerca, pero no se puede usted meter. Hermano, si le piden consejo, está bien. Yo le he pedido consejo a mi madre y le he pedido consejo a mi papá. Está bien acercarse por consejo. Pero ya cuando el consejo es todas las semanas, pues espéreme, ya algo está mal. Tercer principio, hermano. El matrimonio es un pacto que no se rompe. El matrimonio es un pacto que no se rompe. Versículo 19 al 22.
Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Fíjese, hermano, esta genealogía, que son 4 versículos y que se repite en la Biblia más adelante en Mateo, más adelante en Lucas, esta genealogía, parte de esta genealogía, se repite en Crónicas y se repite y se repite. Es una genealogía que va a quedar por la eternidad. La palabra de Dios es eterna. Y esa genealogía que usted ve allí, va a estar allí por toda la eternidad. Esas uniones que aquí marca, ¿sí?, van a tener efectos eternos. Es un pacto que no se rompe, hermano. Es un pacto que no se rompe. Cristo hizo un nuevo pacto con su iglesia. Hebreos 8. Hebreos 8 del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:6. Es mediador de un mejor pacto. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros, hablando del Señor, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De un nuevo pacto, un pacto que Cristo estableció con su sacrificio y su sangre. Primero de Corintios 11:25. Perdón, vamos a usar un poco esto porque hay que entender esta parte. 11:20. Asimismo tomó también la copa después de haberse diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno y de su sacrificio. Efesios 5:5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, perdón, 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó a sí mismo por ella. Es un pacto entre Dios, es un pacto como el de Cristo con su iglesia, es un pacto que se estableció sobre el sacrificio y la sangre. Pero ahora fíjese lo que dice Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es un pacto que no se invalida ni le añade.
Es un pacto indisoluble. Mira, hermano, es un pacto indisoluble. Si usted ya se separó, se divorció, hermano, ya así quédese, así está bien. Tampoco estamos diciendo que nos estemos desgarrando las vestiduras por esto. No estoy diciendo eso, hermano. ¿Sabe qué es a dónde quiero llegar? La generación de mis padres, en la generación de mis abuelos, allá en el pueblo, por ejemplo, yo no vi divorcios. En la generación de mis padres empecé a ver ciertos divorcios. En mi generación, hermanos, la mitad de mis compañeros están divorciados o están casados en segundas hasta en terceras nupcias. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Sabe cuál es mi teoría? Que cuando empezamos a aceptar que el divorcio era un camino viable, pues ¿qué hacíamos? Pues vamos a divorciarnos, ¿verdad? En la generación de mi abuela, divorciarse era así como algo impensable. Ya estaba establecido en la ley, que se podían divorciar las parejas. Pero en la generación de mi abuela era impensable divorciarse. Impensable. Ni siquiera era una opción en la cabeza. Por eso los matrimonios hacían vuelta y capirucho, dijera mi abuela, pero no se divorciaban. Cuando dijimos, oye, pues si no funciona, pues nos divorciamos, pues obviamente los divorcios empezaron a crecer. Ahora, ese es el mundo, hermanos. Y el mundo, pues que haga lo que él quiera. Los que no conocen a Cristo, que hagan lo que ellos quieran, está bien. Pero entre nosotros no puede ser así, hermanos. Entre los cristianos, yo entiendo que a veces no hay de otra. No hay de otra. Yo vi el caso de una hermana cristiana, su esposo disque cristiano, que por favor tenían que divorciarse porque si no la mataba un día. A veces no hay opción, hermanos, no hay para dónde hacerse. Pero el divorcio es algo que no debe entrar en nuestras opciones. Es algo que como cristianos no debe estar entre nuestras opciones. No debe ser algo de que, bueno, pues me caso con fulana, mira, si no funciona, pues nos divorciamos y me caso con otra y ella con otro. Es algo que no debe estar aquí. Así es el mundo, hermanos, y está bien allá. Qué bueno. Pero aquí no es así. Si estamos en Cristo, hermanos, debemos de entender que el matrimonio es un pacto que no se rompe nunca. Insisto, a veces nuestra carnalidad, nuestra poca vida espiritual nos lleva a un punto en donde no hay otra opción, pero siempre debe ser la última de las últimas, de la última opción. Les digo de esta hermana que yo mismo le dije, sepárate o te matan, un día te matan. Pero no debe ser así, hermanos, porque el Señor Jesucristo dio su sangre por su iglesia, se sacrificó por su iglesia y no va a romper ese pacto, como nosotros tampoco debemos romper ese pacto. Y si usted viene y me dice, es que usted tiene esquizofrenia, hermano, quítesela, mejor busque soluciones. Busque soluciones. Vea qué se puede hacer, hable con un pastor, ore, pídale a Dios, tenga paciencia, haga lo que sea, pero no es una opción. Cuando aceptamos algo que se puede romper, se rompe, hermano. Yo me acuerdo que mi mamá tenía figuritas de porcelana y esas cosas, ¿verdad? Y yo observé que cuando mamá decía, lo vas a romper, se rompía. Siempre, invariablemente. Hasta que le dije un día, mamá, ya no digas que se va a romper, siempre que lo dices, no sé por qué él atrae a la pelota.
si entendemos que no se puede romper, si entendemos que no se puede quitar, hacemos todo lo posible para que así sea. Hermanos, vivamos de acuerdo a lo que Cristo nos dice en su palabra, de acuerdo a los principios que Cristo estableció en su relación con la iglesia, y veremos cómo tendremos matrimonios bendecidos, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú estableciste el matrimonio en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado un anticipo de lo que será, un anticipo de lo que será nuestra relación futura contigo, de lo que será estar en tu presencia por toda la eternidad, Señor. Y yo te pido por los matrimonios de esta iglesia, Padre, que todos podamos caminar, Señor, de esa manera, que todos podamos tener matrimonios que reflejen esta felicidad, esta bendición, que reflejen este gozo, Señor, de ese anticipo que tendremos por la eternidad, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das los principios claros, Señor, para vivirlos, los principios claros, Señor, para entenderlos. Y gracias, Padre, porque si somos tus hijos, Señor, si hemos creído en ti, tu Santo Espíritu nos ayuda en esto. Padre, que si hay problemas, que si hay ahorita dificultades, Señor, entender que los habrá. Si hay tribulación, las habrá, Señor, en el matrimonio. Pero que entendamos que tu bendición está allí, que tu bendición está en nuestras vidas, Señor, y en nuestros matrimonios, Padre. Y así, mientras estamos orando, déjame decirte algo. Los problemas de nuestra vida y de nuestros matrimonios solo tienen una causa, y es nuestro alejamiento del Señor. El pecado de nuestras vidas, el pecado de no cumplir la ley del Señor, es lo que ha traído tristeza a nuestras vidas, es lo que ha traído el fracaso de nuestras vidas. Y aunque no tengas fracaso, la verdad es que tenemos una sola necesidad, la necesidad de reconciliarnos con nuestro Creador, porque hemos roto sus mandamientos. Ahí están, sus mandamientos son claros: no robarás, no matarás, no adulterarás. Y la verdad es que lo hemos hecho. Si vamos a los 10 mandamientos, los hemos quebrantado los 10. Somos ladrones, adúlteros, mentirosos. Todos. No hay uno solo inocente. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Pero lo más terrible es que por este pecado merecemos la condenación eterna. Somos culpables y los culpables merecen un castigo. ¿Cuál es este castigo? La condenación eterna. Una eternidad en el infierno, lejos de Cristo. Si la iglesia va a estar un día, toda la eternidad con su Señor, quien sea culpable no va a estar en esa eternidad, va a estar en una eternidad alejado de su Señor. Una eternidad en el infierno, en oscuridad, en tormento. Pero gracias a Dios Él dio una solución. Porque así como Dios es justo y juez, también Dios es Padre y nos ama. Y nos ha dado una propiciación,
una solución para ese pecado, pero nosotros tenemos que hacer algo. Lo primero es arrepentirnos. Dice la palabra de Dios en Hechos que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es una invitación, el arrepentimiento es un mandamiento. Y Dios ordena, manda que te arrepientas. ¿Qué es arrepentirnos? Es reconocer nuestro pecado, es reconocer que hemos pecado, que hemos mentido, que hemos matado, que hemos adulterado, que hemos robado. Reconocerlo delante de Dios y dar media vuelta y hacer el compromiso de no volverlo a hacer. Dar media vuelta. Eso es el arrepentimiento. Tú puedes decirle ahí en tu lugar: Señor, perdóname por mi pecado, me arrepiento de mi pecado, doy media vuelta, Señor, y me comprometo a no volverlo a hacer. Ahí en tu lugar te está escuchando el Señor, tenlo por seguro. Dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así es que Él está aquí y está escuchándote. Es más, está esperándote que te arrepientas. Díselo ahí en tu corazón en silencio: Señor, me arrepiento. Me arrepiento. Perdóname, Señor, porque este pecado me lleva a una condenación eterna. Y dice el Señor también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Después del arrepentimiento, ahora es depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Confesar que Él es el Señor. Díselo ahí en tu lugar: Señor, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Deposito mi confianza en ti, mi fe. El arrepentimiento nos hace huir del infierno. La confesión de fe nos hace ir a los pies de Cristo. Huir del infierno no es suficiente, porque no tenemos a dónde ir. Tenemos que huir del infierno e ir a los pies de nuestro Salvador. Así es que dile ahí en tu corazón, porque Él te escucha todavía: Señor, ven a mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Deposito mi fe en ti. Tú eres el Señor. Tú resucitaste al tercer día y derramaste tu sangre para perdón de pecados. El castigo que tú merecías, el castigo que tú mereces, el Señor lo pagó en la cruz. Por eso ahora nada más tienes que ir a sus pies. Díselo ahí en tu corazón: